Hay una sensación muy particular. Despertar a las 3 de la mañana con un nudo en el estómago. Uf, sí, ese momento donde la mente simplemente no para. Exacto. Empieza a repasar una y otra vez un error de hace años, una palabra maldicha, una decisión equivocada. Y el pecho se siente pesado, es casi asfixiante. Totalmente. Es una agonía silenciosa que casi toda la gente experimenta en algún momento de sus vidas. Y, bueno, por lo general, la sociedad nos enseña a ver esta culpa como una especie de brújula moral interna. Claro, se asume que si alguien hace algo mal y siente esa punzada, pues es la prueba de que su conciencia funciona bien. Ajá. Es una relación de causa y efecto que parece directa. La culpa, digamos, sirve de guía para rectificar y no volver a equivocarnos. Es la perspectiva estándar, o sea, la señal inconfundible de que la mente opera correctamente protegiendo a la comunidad. Pero a ver, ¿qué pasaría si resulta que esa brújula está completamente trucada? Esa es una gran pregunta. ¿Qué tal si la culpa no es una herramienta para mejorar, sino un mecanismo de control? Un mecanismo meticulosamente diseñado para mantener a la mente aterrada, paralizada y, pues, vulnerable. ¡Guau! Es un cambio de paradigma total. Y por eso, bienvenidos a nuestra exploración de hoy. En este análisis a fondo, nuestra misión es desentrañar lo que podríamos llamar la anatomía de la culpabilidad. Me encanta el término, anatomía de la culpabilidad. Sí, vamos a analizar qué es exactamente la culpa, de dónde surge y cómo la mente la utiliza como un arma contra sí misma. Para lograrlo, nos vamos a sumergir en unos extractos sumamente reveladores del capítulo 5, sección 5, de un texto llamado Un curso de milagros. Es un material fascinante y muy denso, y creo que es crucial establecer desde el primer minuto cómo vamos a abordar estas fuentes. Por supuesto. Adelante. Quienes nos escuchan notarán rápido que el texto usa una terminología que resuena a tradiciones antiguas. Habla del cielo, de Dios, del Espíritu Santo y del ego. Palabras muy cargadas. Exacto. Sin embargo, para extraer el valor real de esta lectura, no estamos abordando estos términos como dogmas religiosos. O sea, nada de entidades literales sentadas en una nube. Para nada. El texto contrasta estos conceptos como dos sistemas de pensamiento diametralmente opuestos que residen única y exclusivamente en la mente humana. Son estados psicológicos, entonces. Sí, posturas mentales estructurales. La psique elige constantemente entre operar bajo un sistema o el otro. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso, porque estamos hablando de psicología pura y dura, y la relevancia para nuestra audiencia es enorme. Totalmente. Todo el mundo lidia con el peso asfixiante de la culpa. Entender el código fuente de esta culpa es el primer paso para liberarse de un sufrimiento innecesario. Y para comprender la mecánica de la culpa, los textos sugieren que primero hay que observar a quién beneficia. Ajá, seguir el dinero, por así decirlo. Exacto. Y aquí la lectura postula que el ego no es un accidente evolutivo o un rasgo de personalidad. Afirma que el ego tiene un propósito deliberado, oscuro y muy específico. Fíjate que para visualizar ese propósito, me gusta imaginar al ego como si fuera el líder de un grupo mafioso. A ver, cuéntame más de esa analogía. O sea, un esquema de extorsión clásico dentro de nuestra propia cabeza. Pensemos en ese mafioso que manda a sus matones a romper las ventanas de un negocio a mitad de la noche. Crea caos, infunde terror. Sí, genera una sensación de división y de vulnerabilidad extrema. Y a la mañana siguiente, ese mismo líder se presenta de traje impecable para venderle protección al dueño. Ah, claro. El ego te aterra primero para luego convencerte de que lo necesitas a él para sobrevivir. Exactamente. Pero, a ver, al leer los extractos hubo una premisa que me detuvo en seco. ¿Cuál fue? El texto postula que el ego infunde miedo porque, cito, solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. Es una frase fuerte. Y me cuesta comprar esa idea. Si una mente tiene terror, la reacción normal es esconderse o paralizarse. ¿Por qué el texto da el salto automático a decir que el miedo te vuelve egoísta? No veo la conexión. Es una excelente observación. A simple vista parece contraintuitivo, pero hay que mirar la raíz de ese miedo según el texto. Te escucho. El ego opera bajo una premisa fundacional que es la separación. Convence a la mente de que, de alguna manera lógicamente imposible, logró usurpar el poder de su origen. De la totalidad, lo que el texto llama Dios. Exacto.
Al creer que la mente ha arrancado una parte de esa totalidad perfecta para quedarse con ella de forma individual, inevitablemente genera una culpa abrumadora. O sea, la mente se siente criminal. Totalmente. Ahora, volviendo a la conexión entre el miedo y el egoísmo. Si una mente cree que está separada, aislada y sola en un universo al que acaba de atacar, se aterroriza profundamente. Siente que le falta algo vital, que está en constante peligro. Y cuando hay un terror absoluto a la escasez, el único mecanismo de defensa que queda es el egoísmo. Hay que acumular recursos, levantar muros, defenderse y a veces atacar primero. Ah, ya. El egoísmo nace directamente de la percepción de carencia. Y esa carencia nace exclusivamente del miedo a estar separado del todo. Visto de esa forma, tiene todo el sentido del mundo. Nadie que se sienta completamente a salvo e íntegro tendría la más mínima necesidad de ser egoísta. Exacto. El egoísmo es un mecanismo de supervivencia desesperado. Y el texto contrasta esto directamente con el sistema de pensamiento opuesto, el cielo. O la mente regida por el Espíritu Santo, como lo llama. Así es. Menciona explícitamente que en este estado mental no existe la culpabilidad. Lo que es verdaderamente bendito solo produce dicha, y es invulnerable. Y todo lo que genera miedo obedece a las leyes de la división. El ego es el símbolo de esa división. Por lo tanto, la culpa es su principal moneda de cambio. De hecho, la lectura describe la culpa literalmente como el símbolo del ataque contra Dios. Y esa es la piedra angular que sostiene todo el argumento del ego. La culpa no es solo una incomodidad por un error ético. ¿Entonces qué es? Es la declaración oficial de que el ataque a la totalidad fue real y exitoso. Al sentir culpa, la mente está validando la historia del ego. O sea, firmando una confesión que dice, sí, me separé y destruí la unidad. Exactamente. Y esa culpa existencial es tan insoportable para la psique que la mente no puede contenerla. ¿Qué hace entonces? La proyecta hacia afuera. La transforma en miedo a represalias externas. La mente pasa a vivir en estado de alerta, esperando el castigo. Así operamos. Pero esa proyección del miedo crea un problema logístico bastante interesante para el ego. Claro, porque si el ego ya logró asustarnos hasta la médula, ¿cómo evita que busquemos una salida o ayuda para sanar ese terror? Esa es la trampa magistral. Y la respuesta radica en una interpretación muy retorcida de lo que culturalmente llamamos pecado. Aquí es donde se pone realmente interesante la inmersión profunda. Para ilustrar cómo funciona esto, imaginemos una situación de la infancia. A ver, cuéntanos. Imaginemos a un niño pequeño que, corriendo por la sala, tropieza y rompe accidentalmente un jarrón antiquísimo de su familia. Uf, pánico total. El niño está aterrorizado. Está convencido de que cometió un crimen imperdonable. Así que, ¿qué hace? Corre a esconderse en el rincón del armario, llora y decide castigarse a sí mismo. Se aísla en la oscuridad. Se niega a cenar, se aísla, con la secreta esperanza de que, cuando sus padres lo descubran, lo vean tan miserable que sientan lástima. Y así decidan no imponerle un castigo peor. ¡Exacto! Y según la lectura, el ego hace exactamente esto en nuestra mente adulta, y llama a ese autocastigo enfermedad o sufrimiento. Es una metáfora brillante. El ego necesita convencer a la mente de que el sufrimiento es una solución mágica. O sea, pagando por adelantado. Al infligirse dolor, la mente cree, de forma muy retorcida, que el sufrimiento del cuerpo resolverá el problema de la culpa en la mente. Pero aquí tengo que hacer un cuestionamiento fuerte. ¿El texto realmente sugiere que el ego es tan arrogante que usurpa el rol de Dios e intenta administrar el castigo por su cuenta? Totalmente. El texto no titubea en afirmarlo. Confirma esa inmensa arrogancia. Primero, el ego proyecta sus propias cualidades vengativas sobre la idea de Dios, atribuyéndole la intención de castigar. Y acto seguido, roba esa prerrogativa. Exacto. El ego dice, antes de que la totalidad me aniquile, mejor me castigo yo mismo. Me enfermo y sufro para mitigar la ira que viene en camino. Es una locura. Pero la genialidad psicológica va un paso más allá. Para que esto funcione, el ego necesita que el error original sea percibido como un decidido acto de agresión. Necesita que creamos ciegamente en el pecado como algo real e irreparable. Claro, la distinción es clave.
Porque si el niño viera la ruptura del jarrón como un simple accidente de coordinación motriz o usando el texto como una falta de amor, su reacción sería distinta. No se escondería en el armario. Para nada. Saldría, pediría perdón, pediría ayuda para limpiar los vidrios e intentaría pegar las piezas. Buscaría una solución. Exactamente. Si la mente viera el pecado simplemente como una insuficiencia o una falta de amor, trataría automáticamente de remediarlo, Y el remedio para una falta de amor es extender amor. lo cual destruiría el ego al instante, porque disuelve la separación. El ego solo sobrevive asegurándose de que la falta parezca un crimen monstruoso que merece condena eterna. Por eso el texto introduce esa idea tan radical de que la enfermedad y el sufrimiento son tácticas de distracción del ego. Y afirma que una mente sana, libre de culpa, inevitablemente sana al cuerpo, porque ya no necesita el autocastigo como escudo defensivo. Es una inversión monumental respecto a cómo la sociedad interpreta el dolor mental y el sufrimiento. No somos víctimas fortuitas. Exacto. El texto sugiere que es la propia mente la que orquesta este sufrimiento como barrera para protegerse de un castigo ilusorio. Pero claro, al ver todo este caos y dolor autoinfligido, surge una interrogante ineludible. ¿Por qué la mente permitiría que este sistema opere? ¿Por qué alguien elegiría entronar a un tirano en su propia cabeza? Esa es la pregunta sobre la que pivota todo el poder de estos extractos. Y la respuesta es quizás la píldora más difícil de tragar, pero la más liberadora. Que no somos víctimas. Así es, la mente es en todo momento la única creadora de su realidad experimentada. Hay una frase contundente, todo lo que la mente acepta se vuelve real para ella. O sea, ¿el simple acto de otorgarle validez al ego es lo que lo convierte en realidad? El ego no tiene poder propio, opera exclusivamente con la energía que la mente le cede. Pero a ver, aquí hay una aparente contradicción. El texto también es muy claro al afirmar que las ideas ilusorias no son pensamientos reales y que el ego es un invento. Planteo este desafío. Si las ilusiones que fabrica el ego no son reales, si la separación es una farsa, ¿por qué duelen tanto? ¿Por qué la angustia se siente tan real? Es una duda súper común. Para ilustrarlo, uso la analogía de unos lentes de realidad virtual. Alguien se coloca estos visores y el programa los sitúa al borde de un rascacielos. A 300 metros de altura. Exacto. Y le piden que camine sobre una tabla estrecha. El cuerpo físico reacciona de inmediato. Las manos sudan, el corazón se acelera, las rodillas tiemblan. El miedo es absoluta y biológicamente real. Pero el precipicio no existe. Es una ilusión óptica en una pantalla. El abismo es completamente falso, pero la experiencia del terror es innegable. ¡Wow! Y lo más importante, la persona, eligió ponerse los lentes. Eligió entronar la ilusión. Esa analogía encapsula a la perfección el concepto que el texto denomina pensamiento desordenado, y nos lleva directo al rol del Espíritu Santo en esta dinámica. ¿Cómo encaja ahí? Sí, el ego representa esos lentes de realidad virtual que te proyectan amenazas constantes. El Espíritu Santo es la voz tranquila que está de pie junto a ti, fuera de la simulación. Esa parte de la mente que no ha olvidado la verdad. Y que te susurra, hoy estás a salvo en la sala de tu casa, puedes quitarte los lentes cuando quieras. Las opciones son binarias, o el Espíritu Santo o el ego. Y esta decisión no se tomó una sola vez en el pasado, se hace cada minuto, respondiendo a la gran pregunta de la mente. ¿Qué es lo que quiero? Entonces la culpa, en este escenario inmersivo de realidad virtual, es simplemente la alarma del sistema. Exacto, es la sirena que indica que la mente se adentró tanto en el juego que olvidó que es parte del pensamiento original. Entonces, recapitulemos el mapa. Ya identificamos la trampa, que es la culpa. Entendimos el mecanismo de castigo autoinfligido y reconocemos nuestra participación al elegir ponernos los lentes. Ahora la inmersión avanza hacia la salida. ¿Cómo se apaga el juego? La respuesta del texto rompe con siglos de condicionamiento moral. Normalmente, se nos enseña que asumir la responsabilidad por un error implica sentirse sumamente culpable. Sentir culpa es la prueba social de que eres responsable. Pero el texto lanza una afirmación loquísima a primera vista.
Sostiene que aceptar la culpa es reaccionar de manera irresponsable. Es un giro brillante y desestabilizador. La lógica del ego dicta que la máxima responsabilidad es cargar con el peso del pecado. Sentirse miserable es el peaje. Pero el texto argumenta que, si te sientes culpable, estás confirmando que el pecado fue una agresión real, que la separación es un hecho. Y al creer eso, sigues alimentando al ego. Estás siendo irresponsable porque estás perpetuando la ilusión en lugar de sanar la causa. Prefieres sufrir antes que admitir que estabas equivocado sobre tu propia naturaleza. Entendido en teoría, pero ¿qué significa todo eso en términos prácticos? ¿Cuál es la alternativa? El texto menciona que la única responsabilidad es aceptar la expiación. Sí, la expiación se define como un deshacimiento. Y para bajar esto a términos cotidianos, propongo la analogía del botón de control Z. Imaginemos a alguien escribiendo la tesis de su vida en la computadora. Ajá, un documento importantísimo. Revisa y ve que los últimos párrafos están llenos de errores tipográficos desastrosos. La forma en que el ego lidiaría con esto sería generar culpa por cada letra. La persona intentaría borrar y corregir cada error uno por uno, sufriendo. Creyendo que arruinó la computadora. Pero el texto sugiere simplemente presionar deshacer. La expiación restaura el documento a su formato impecable original. Porque reconoce que los errores nunca alteraron el hardware, solo fueron un uso desordenado del teclado. La analogía del control Z es perfecta. O sea, purgar los pecados uno por uno no tiene sentido si puedes apretar deshacer. Pero hay que hacer una advertencia crucial. Es revolucionario sugerir que dejemos de intentar ser buenos a través de la culpa, pero es psicológicamente aterrador para la mente condicionada. ¿Por qué nos cuesta tanto presionar ese botón si es tan simple? Porque el ego nos programó para creer que presionar control Z provocará el colapso del universo entero. Nos aferramos a la culpa porque nos da una falsa sensación de control. Nos da la ilusión de que al sufrir estamos gestionando nuestra deuda. Presionar deshacer requiere una inmensa valentía, porque implica admitir que el gran pecado ni siquiera tuvo efectos reales en nuestra esencia. La verdadera responsabilidad es aceptar el remedio, y al aceptar que la causa de la separación ha sido deshecha, los síntomas desaparecen. El terror, la enfermedad, la culpa aplastante simplemente se desvanecen. Al renunciar al pensamiento irracional, la ordenación correcta se hace evidente por sí sola. Y así la mente forja un futuro basado en lo que desea experimentar y no en los castigos que teme recibir. Es una promesa de liberación gigantesca. Y un desafío a todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Para recapitular nuestra exploración de hoy para quienes nos escuchan, hemos visto cómo el ego usa la culpa para mantener el monopolio del miedo. Disfraza una falta de amor que solo requiere compasión como un pecado imperdonable que exige castigo. Y lo que es transformador, la mente tiene el poder absoluto de revocarle el trono al ego, eligiendo la expiación, o sea, el deshacimiento. El profundo alivio de este marco filosófico es palpable. Una mente libre de culpa simplemente no puede sufrir. Y esa sanación mental se traduce inevitablemente en bienestar integral. Y justo sobre esta línea, queremos despedirnos hoy dejando una idea profundamente desafiante sobre la mesa. Una excelente forma de cerrar. Es algo para que la audiencia reflexione por su propia cuenta. Tomando la premisa de que el pecado no es una agresión, sino una trágica falta de amor que requiere sanación, Ajá. ¿qué pasaría si como sociedad decidiéramos dejar de operar bajo el sistema de pensamiento del ego? Pensemos en todos nuestros sistemas de justicia penal y estructuras penitenciarias. Están construidas puramente en la creencia en la culpa. ¡Exacto! Y en la exigencia de castigo. Si viéramos las transgresiones humanas no como agresiones imperdonables, sino como agudas insuficiencias de amor de mentes aterradas que requieren curación estructural, ¡Wow! ¿cómo se transformaría el mundo entero mañana mismo? Ahí dejamos esa semilla. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.